Lo que pasa es que nosotros a veces nos cuesta ser teórico práctico. La mayoría a veces solamente es práctico o solamente es teórico. Pero si observamos bien vamos a encontrar Sí, que hay una necesidad de combinar la teoría con la práctica. Y tiene mucho más sentido la práctica cuando manejamos también la teoría. Y esa es así mismo es, profe. la intención de estos cursos que son cortos, ¿verdad? Solamente situarle a ustedes también en el ámbito de la educación superior. Tienen grandes nombres las asignaturas, pero son muy breves, ¿verdad? Entonces son también como aproximaciones o incentivos que se utilizan para que el estudiante pueda, y ni siquiera muchas veces vamos a decir que necesita porque ya tiene la formación, solamente ya para tener ese documento que le respalda en el momento de presentarse en un concurso, por ejemplo. Y así como dice Maida, esto estamos haciendo en forma diaria y a veces uno no se da cuenta que, por ejemplo, cuando usted encuentra el currículum, los tipos de currículum que habrán visto, el currículum oficial, currículum nulo, currículum oculto, que en muchísimas situaciones nosotros vamos a encontrar en la institución. Y ahora que con la lectura, con la teoría, ustedes van a darse cuenta, acá se aplica esto, ¿verdad? Por eso es relevante todo lo que podemos también mencionar. Algo más de comentario de la unidad 2, algo que le quedó como, a ver, Juan Antonio Reyes, adelante. Buen día, profesor, ¿cómo le va? Todo bien. Yo también estaba leyendo eso y en el tercer punto, en el tercer material, cuando yo ingresé, ¿sabe, profesor, que ya me tiró ya al examen? Ah, O sea que una oportunidad ahí ya se perdió. Y no sé por qué era, ¿verdad? Pero cuando entré más o menos en el tercer material, porque estaba leyendo cada día, y cuando entré en el tercer material ya me dio el link directo ya así al examen y me sorprendió. Estuve leyendo, viendo así más o menos qué era la pantalla y era el examen ya, o sea que ya era para ingresar ya. No sé por qué fue eso, profesor. Otro tema, profesor, en la primera tarea tuve inconveniente, yo estaba haciendo ya el examen y era un día de viento fuerte y se fue la señal de internet. Me salió en la pantalla de verdad sin señal. Y después cuando retomé, cuando ingresé ya en el examen, me dijo que ya estaba caducado ya, que ya estaba ya, ¿cómo se llama? Sin oportunidad para continuar y me dice, ingrese nomás en el curso, me dice otra vez. O sea que no pude terminar esa tarea, profesor. No sé cómo se podría, no sé cómo se podría esa parte solucionar, profesor, que dos intenciones para, o sea, dos intentos en 2 horas es poco, profesor. A veces uno tiene que estar leyendo las leyes que son muy largas y son palabras que tienen que estar coincidiendo para contestar. Entonces, uno es las 2 horas y con dos intentos es poco, profesor. Para mí es al menos es poco porque a veces estoy buscando las respuestas y pasa el tiempo o si no, ya como le digo, en una interferencia, ¿verdad? Se corta y ya se pierde ya el examen, profesor. Si se podría verificar o solucionar más o menos, profesor. sí, se entiende. Le respondo el primero, eso que me llama la atención que el enlace la ha llevado al examen directo. Pero también explica lo segundo que decís, que porque el examen está configurado solamente para un intento. Lo que me hace o me da a entender que ese ingreso uno que dice no era el examen precisamente, porque si ingresaba ya no iba a poder hacer de vuelta, porque solamente así como le dije tiene un intento. Ahora, el segundo, la dinámica justamente consiste en que se le otorga a ustedes un tiempo determinado para que puedan leer
Y no, es que el examen ya se aplica directamente un sábado de tarde después de la clase. Sino, en todo caso, yo estoy habilitándolo desde el día lunes. Entonces usted tiene tiempo de leer hoy, mañana y lunes todo el día. Y no es precisamente que usted tiene que rendir también el lunes, sino tienen tiempo hasta el siguiente viernes. Cuando ustedes estén seguros, ya leyeron todo, identifican las ideas más importantes. Entonces, aunque uno no va a recordar eso de categórico, ya más o menos se da cuenta cuando lee un planteamiento si tiene una orientación, por decirlo, falso o verdadero, y si reviso también ya tengo idea dónde voy a encontrar. Esa es la dinámica en cuanto al sistema del libro abierto en la plataforma, ¿cierto? Para que ustedes también puedan tener ese tiempo de revisar, leer y posteriormente hacer su... En realidad son control de lectura, no hay ninguna dificultad aparte de eso. Así es, Juan Antonio. Sí, profesor, pero en la primera tarea ya, por profesor, ya hasta la quinta o cuarta respuesta nomás pude completar porque ya se fue el Sí, internet y cuando ingresé ya, o sea que si me considera por favor ese inconveniente porque y yo justamente leo varios días, profesor, sí, no es que solamente ahí cuando abro el examen, porque con los compañeros ya estoy comentando a veces, ¿verdad? Y entonces ellos saben que yo estoy leyendo ya varios días y cuando llega el momento del examen no me acuerdo. está Y bien. al salir o revisar, ahí ya es un intento. Es cierto, en la segunda tarea hubo un solo intento. Inclusive yo le estaba advirtiendo a los compañeros sobre esa mi experiencia en el primer examen. Y en el segundo ya era un solo intento. Ujú. Pero igual, teniendo ya la experiencia del primero, cuando visto ya el examen para la segunda tarea, me asustó y suspendí así y consulté con los compañeros y a ellos también cómo le estaban dando. Por eso, hermano profesor. Entiendo. Yo te pido, Juan Antonio, que al terminar esta clase te quedes un ratito y vamos a configurarte de nuevo tu examen, siendo que tuviste un inconveniente fuera de tu voluntad que es la energía eléctrica. Y a todos también les digo, los que han tenido dificultad, que se quede conmigo un rato más y ya vamos a configurar. Muy bien, profesor, muchas gracias. A ver, Maidan. Sí, profe. Nada más quería comentar un inconveniente, pero es solo de interpretación, digo yo, porque por falta de desconocimiento en ese aspecto y muchas veces nosotros en la docencia nos explican mal, ¿verdad? Que es la cuestión de las leyes, ¿verdad? Yo al menos no soy abogada, yo soy licenciada en letras y mis compañeros sí son abogados. Y ayer en la revisión del primer cuestionario, ¿verdad? Estuvimos viendo que la mayoría, que no éramos abogados, tuvimos ese inconveniente con las leyes y en la interpretación. Y a mí muchas veces o sea, me pareció realmente ilógico una de las leyes que era la 4088, si no me equivoco, que decía que la pregunta decía que se establecía la gratuidad en la educación escolar básica. Pero mi interpretación, yo le di como verdadero, ¿verdad? Pero después los compañeros me ayudaron con la ley y me dicen, no, Maida, mira que acá dice inicial y media. Entonces, a mí me pareció como que, no sé, es nada más una opinión, profe, Sí, que sea ilógico que como la inicial y de ahí lo que queda en el medio, que sería la educación escolar básica, primaria, y pasamos al nivel medio otra vez gratuito. O sea, sí, me pareció nada más ilógico, como te digo, es una opinión netamente mía. Y bueno, y mi interpretación fue, bueno, capaz desde la inicial hasta el nivel medio, dije yo, ¿verdad? claro. Pero los compañeros me dijeron, no, Maida, es solo la inicial y es solo el medio. Y eso a veces me jugó, o sea, me jugó en contra también la interpretación de las leyes en el primer cuestionario. Pero, como te digo, profe, también se enseña mal eso al menos en mi experiencia, ¿verdad? Como yo les dije, siempre a nosotros nos dijeron que
no, que es gratis también la escolar básica, ¿verdad? Sí, Entonces, hoy o sea, ayer que nosotros estuvimos viendo con los compañeros en el grupo, me dicen, no, fue un debate luego lo de la ley, ¿verdad? sí, Todo un debate armamos y estábamos ahí opinando en que sí debería de ser verdadero, pero bueno, esa es la ley actualmente. te respondo. También por suerte tenemos muchos abogados acá y nos puede ayudar bastante. El tema es que, en principio, la gratuidad se estableció para la educación escolar básica. Decía, en principio, también 9 años, pero un poco, 9 años desde el primer grado hasta el noveno grado era la gratuidad. Obligatoria y gratuita. Y esa es la ley que yo manejaba. Sí. Un poco después se sumó, yo no recuerdo la ley que después implementó también preescolar. Y poco más adelante, año 2010, la 4088 que mencionaste, ahí hace que alcance también al nivel inicial, sería el jardín, porque también preescolar es nivel inicial, y el nivel medio. Entonces ahí la 4088 se refiere solamente a nivel inicial y la educación media. Por eso la consulta a muchos le confunde porque se deja llevar por la idea de la gratuidad y piensa que eso corresponde a la educación escolar básica solamente. Conste que yo dije y repetí eso en clase y también hice la advertencia de que esto forma parte del examen y puede salir en un falso verdadero. Si ustedes escuchan la grabación lo van a comprobar. El, y así es Maida y también a los demás que por ahí acertó o se equivocó, era que esa parte no podemos discutir, porque es así, la ley dice así. Sí, Es, justamente, profe, eso me dijeron los compañeros abogados, que si la ley dice así, dice es así, me clara. dijeron. Sí, Es Sí. clara, sí. Y los compañeros me aclararon eso, ¿verdad? Por suerte, como dijiste, profe, tenemos muchos compañeros abogados. sí, por suerte. Siempre nos iluminan ellos en cuanto a la legislación. Yo al menos no quiero profundizar legislación porque no es mi especialidad, pero así cuestiones específicas que tienen que ver con la educación sí podemos conversar. ¿Algo más de comentario de la unidad anterior? Todo esto también es importante, el tema de la... Porque un cuestionario no tiene que ser ambiguo, tiene que ser claro, así, puntual. Y yo no, con eso no le digo a ustedes que yo no me voy a equivocar. Si yo me equivoco también ustedes me tienen que hacer saber y yo voy a revisar sin ningún inconveniente. Pero al mismo tiempo también yo les quiero enseñar a ustedes lo que cuando elaboran o cuando elaboren así cuestionarios o cualquier tipo de evaluación sean claros. La tendencia es hoy día que se trabaja con indicadores. O sea que si yo me lo pongo un ejercicio, explica la importancia de la educación y digo que vale 10 puntos. Y cuando me entregan los estudiantes, a algunos le pongo 7, a otros le pongo 8, a otros le pongo 5. Y el estudiante va a Eso es dudar. imposible, profe. Sí, el estudiante va a dudar. Es, ¿Por qué me pusiste 5? ¿Por qué me pusiste 8? ¿Por qué 10? ¿Verdad? Entonces, si yo no tengo indicadores, no voy a poder saber. Porque ahí también se trabaja mucho la subjetividad del docente. Quizá el estudiante que participó en su clase, y muchos dicen que el mejor estudiante de un profesor no es el más inteligente, sino aquel que mejor repite lo que dijo su profesor. ¿Por qué? Porque no le va a contradecir en ningún sentido, porque participó, anotó, y cuando le consulta sobre un tema específico, le va a responder del mismo modo también como enseñó en clase. Entonces, yo les sugiero a ustedes cuando van a elaborar los trabajos, tienen que ser lo suficientemente claros para que no haya ningún tipo de duda en el momento también de que los estudiantes puedan hacer su observación. Eso forma parte también de base teórica y también un poco de pedagogía, un Práctica. poco de didáctica y un poco evitarle también momentos no tan agradables a veces cuando hay reclamos y yo no sé cómo defenderme. Una cosa es ser docente y otra cosa es ser también
con enfoque así abierto. No, el autoritarismo en estos tiempos ya no tiene cabida. Tenemos que ser, no sé si es democracia porque también es una cuestión que falta redefinir, pero sí ser claro, eso como le había dicho, en nuestros planteamientos. Eso es muy importante y habla muy bien del docente y también fortalece la comunicación entre esa relación didáctica que hay entre estudiante y docente. Porque en torno al aprendizaje hoy día tenemos que enfocar nuestra enseñanza. No enfocado a mi protagonismo como docente, sino ahí lo fundamental va a ser el estudiante. Y ustedes son de Bien, bien. diferentes carreras, entonces también eso es importante tener ese tipo de encuentro porque hay veces que entendemos también de manera diferenciada. A ver, Luz, Buen día, profe, ¿cómo le va? todo bien. Buen día, compañeros. No, realmente así como dijo usted, profesor, es importante que el alumno sea, vamos a decir, el interés en este caso cuando uno es profesor, porque para eso pues nos vamos a dedicar a esto. Yo por lo menos no soy docente, soy abogada, pero sería mi ideal más adelante enseñar. Sí, Y realmente enfocarnos y que las preguntas también sean precisas y concisas como para que ellos también no se confundan, porque no, lo que nos pasó ahora a nosotros los abogados de repente interpretamos de una manera y los que no son abogados de otra manera. sí, Pero como le dije a la compañera, de repente es claro por la ley, para nosotros los que somos abogados sabemos que lo que está en la ley es lo que dice se tiene que hacer. sí. Pero realmente muy buena, profesor, el cuestionario en sí, ¿verdad? Pero como dijo el compañero, tenemos que tener tolerancias, porque tenemos muchas cosas que de repente nos puede hacer, no solamente la interpretación, sino que el tema de la tecnología para los que somos más grandes. Sí. Eso nomás pido, profe, un poquitito de tolerancia, paciencia. Yo sé que es mucho pedir, pero es la realidad que nos toca ahora. Eso nomás quería comentar, profe. Son cualidades que yo tengo, no te vayas a preocupar. Ustedes me tienen que hacer saber Gracias. y sin problema. Y el otro tema también que usted tiene que considerar siempre como docente, hoy Sí, día el proceso tiene un valor demasiado importante. Y si yo entiendo un poco la dinámica de enseñanza-aprendizaje, el proceso tiene que ser más que el producto. El producto tiene que ser como para alcanzar la excelencia solamente. ¿Qué significa eso? Hay profesores que creen que porque su asignatura es difícil, por eso va a ser mejor docente. Yo al menos les solicito a ustedes que sáquense esa idea de la cabeza. Otro tema, que si yo hago un examen demasiado difícil como final, no sé qué satisfacción me puede dar cuando que el estudiante se aplace. Si yo hice un buen proceso, evidentemente que los estudiantes que han participado conmigo en mi clase, no estamos diciendo a la gente irresponsable que no se va o que no siguió el hilo conductor que yo le planteé, entonces tampoco corresponde, ¿verdad? Pero así también como le dije en la primera clase, yo como docente y por principio de respeto tengo que enseñar bien. Y si yo enseñé bien y ese estudiante estuvo conmigo, no puede fracasar. Y no tengo por qué yo complicarle la existencia en su examen de cierre, por ejemplo. Y tener esa idea de que solamente lo que hace el esfuerzo extraordinario va a pasar, porque es un proceso. Y hay carreras lo que tiene todavía esa tradición de que cuando se complica, entonces ahí parece que es mejor. Y los tiempos han cambiado, tienen otro enfoque, entonces también tenemos que nosotros adaptarnos. Es importante esa, como dicen los italianos, aggiornamiento, ¿verdad? Actualizarse en todo momento. Bueno, este es nuestra pantalla de la unidad 3, diseño curricular. En continuación a lo que ustedes hicieron la otra vez, que es el currículum propiamente dicho. Tenemos estos documentos que vamos a convertir la mayoría y el cuestionario del mismo sistema de trabajo sería el último cuestionario del proceso que cierra el viernes 1 de diciembre ya y habilita el lunes
O sea que lo que usted tiene que hacer es otra vez leer, así bien los materiales, y allá por martes, miércoles, que tampoco lleven demasiado hacia el final, entonces le da ese tiempo para poder reaccionar en caso que alguna cosa pueda fallar también. El tema de electricidad, por ejemplo, o la plataforma, a veces también se... Porque ahora también comienzan los exámenes finales en la facultad y eso puede ser también que genere grave inconveniente en el momento de que ustedes ingresen a... Y también ya manejan los horarios donde hay mucha concurrencia en la plataforma y lo que pueden evitar también pueden evitar, porque esto va en horario corrido. La gente que tiene, por ejemplo, posibilidad lo puede hacer en la madrugada, por ejemplo, porque ahí hay menos habitantes dentro de la plataforma que va a ser con menos inconvenientes. Incluso internet funciona mejor en esos horarios porque hay pocos usuarios. Bien, entonces vamos. Son artículos. Lo que ustedes también van a usar de nuevo. Este es uno de ellos. Enfoques curriculares en la educación superior. Hay un artículo que se escribió acá en Paraguay. Y algunos conceptos que también ustedes ya manejan. La parte nutritiva o la parte sustantiva de la educación superior. ¿Ustedes recuerdan cuáles son? ¿Cuáles son los elementos sustantivos de la educación superior? Si ahora lo tenemos que responder eso en una prueba escrita presencial. ¿Recuerdan? Habla un poquito del artículo 79 de la Constitución Nacional y también habla nuestra ley 4995. Incluso la Ley General de Educación menciona esos principios. Pero en la universidad se tiene como conceptos clave. Funciones sustantivas de la universidad. ¿Están conmigo? Estamos pensando, profe. Está bien. Quizás mi pregunta no está bien elaborada, por eso pero las funciones sustantivas son investigación, docencia y extensión. Extensión universitaria. Entonces esos son los elementos sustantivos de la universidad o la educación superior. Bueno, dentro del diseño curricular se consideran los elementos que uno tiene que tener en cuenta en el momento también de su lectura o elaboración. Estos son diagnósticos de necesidades. Se tiene que partir de la realidad de la institución, filosofía institucional y modelo educativo. Nosotros tenemos que hablar del perfil, por ejemplo, de ingreso, de permanencia, perfil de salida. Tiene que haber una identidad de acuerdo al modelo de persona que se quiere formar. O sea que, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a los fines también de la educación paraguaya, que tampoco tenemos que apartarnos demasiado. Porque la educación paraguaya tiene que considerar en su perfil de egreso aquellos valores que se van a necesitar en el tiempo que estarán como graduados lo que hoy se inician. Los procesos administrativos y de gestión escolar, la formación y actualización de los docentes, que es fundamental. Esto que ustedes hacen, se especializan en didáctica superior universitaria. Y lo que le tiene que generar la condición también para que ustedes puedan desempeñarse con solvencia en su labor de la enseñanza en la educación superior. A ver, Maida. Profe, no sé si vos ya entraste en alguno de los PDF que está ahí o así nomás estás dándolas porque no se visualiza pues eso, no sé si estás viendo. A ver, un ratito. Ahí.
Ajá, ahora sí, ahí está, profe. Gracias. Disculpen, sí, me emocioné. Ahí tenemos, entonces, estoy hablando del diseño curricular. Este es un artículo que yo dije que le estaba mostrando, que se escribió acá en Paraguay, reciente de 2016, por una profesora también que enseña en la Facultad de Filosofía y también en el posgrado. Y estaba hablando de las funciones sustantivas. ¿Recuerdan cuáles son las funciones sustantivas de la educación superior o la universidad? Investigación, docencia y extensión, dijiste, profe. Sí, son tres aspectos fundamentales que no podemos descuidar y como docente de educación superior no podemos desconocer. Ahora, de ahí uno puede profundizar qué significan esto, ¿verdad? ¿Qué significa ser docente? ¿Qué significa investigación? ¿O qué significa investigar en la educación superior? ¿Y qué significa extensión? ¿Cómo se puede aplicar? Y le hablaba de los componentes de un diseño curricular que uno tiene que considerar estos elementos en el momento de leer o elaborar. La parte de diagnóstico de necesidades, le decía la filosofía, el modelo, la identidad institucional y la identidad que va a adquirir también el estudiante cuando se forme dentro de esa institución, los procesos administrativos y de gestión escolar, la formación y actualización de los docentes, ejemplo, lo que ustedes hacen ahora, y siempre ya uno proyecta estudiar después una maestría, un doctorado, o sea que en la educación tampoco hay pausa, y si uno se queda, dentro de poco va a mirar la espalda de los demás y puede envidiar los logros de los demás, entonces es importante caminar también a la par que caminan los demás, para que por lo menos tengan la posibilidad de concursar cuando hay posibilidades. Y la definición de los procesos de evaluación del aprendizaje que hoy día está en auge. El tema de la acreditación, por ejemplo, con eso nos vende la idea de calidad de la educación superior, que es otro tema también que tenemos que debatir, en qué consiste la calidad. ¿Alguna opinión de esta parte? Todo Ok, claro, profe. Está muy bien. O sea, se Está bien, entiende profesor. que Se entiende bien, profesor. está bien. Entonces continuamos con otro documento, el diseño curricular, la práctica curricular y la evaluación curricular. Solamente para ver el diseño curricular. Hay un micrófono que hace ruido, a ver si pueden... Ahí está, gracias. ¿Qué es diseño curricular? Tenemos esta parte, segundo párrafo. Puede entenderse como una dimensión del currículum. Ustedes ya saben que el currículum, el documento, vamos a llamarle el documento general que contiene programas de estudio, a partir de ahí van a venir los planes y todo lo que representa el norte teórico de la práctica docente en todos los niveles. Y esto, como su nombre dice, también se diseña, se hace, tiene sus componentes. Y cuando se diseña o se elabora un currículo, entonces a eso le llamamos diseño curricular. Puede tener su propia estructura, su organización. El CONES hoy día llama proyecto, ¿no? Proyecto académico, lo que presentan las universidades con la intención de que se le habilite para poder también organizar su curso en una casa de estudio. Prescribe una concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades y en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que decíamos respecto al otro artículo, entonces hay una intención de responder a la necesidad de la formación del ser humano de acuerdo a lo que necesita el país.
de acuerdo a que necesita una comunidad específica. También habla de las tareas del diseño curricular, que son, y va a coincidir también con el otro documento que hemos visto: diagnóstico de problemas y necesidades, modelación del currículum, estructuración curricular, cuando se está haciendo, organización para la puesta en práctica y diseño de evaluación. ¿Por qué? Porque eso siempre se tiene que hacer, evaluar lo que se ha hecho. Caso contrario, no vamos a poder saber si sirvió o no sirvió. Es fundamental ese proceso de la evaluación. Y también ampliar nuestro horizonte de parecer, de conocimiento, que la enseñanza-aprendizaje no solamente se basa en didáctica y evaluación. Hay una serie de componentes que nosotros como docentes también tenemos que considerar, y en función a la posibilidad de satisfacción que puedan sentir también nuestros estudiantes y la universidad que contrata nuestro servicio o que confía en nuestro servicio. No dejar ningún hueco en cuanto a dudas de nuestro desempeño. Y ustedes sabrán también que me corresponde hacer, por ejemplo, para que la institución y los estudiantes se sientan conformes con mi trabajo. ¿Qué idea ustedes me pueden dar? ¿Cómo tiene que ser el docente para que el estudiante se sienta conforme con su trabajo? En la parte práctica, profe, ¿sería eso? Sí. Ustedes, si piensan en todos sus docentes, van a recordar, y cuando se le dice un nombre de docente, ustedes ya saben también cuáles son sus características. Y incluso pueden saber si ese docente puso todo su empeño o no. Si le dio importancia a su grupo de estudiantes o no. Entonces, ¿qué tipo de opinión a usted le gustaría que también en la próxima clase le iba a preguntar eso, que a ustedes les gustaría escuchar sobre su trabajo como docente? Yo creo que lo primero es la buena enseñanza, ¿verdad? Y aparte de eso, la empatía con los alumnos. Hay algo que a mí siempre se me quedó en la mente de unos profesores que me decían en la carrera de letras que para poder tener un, un buen relacionamiento con los alumnos debe de haber una cercanía. Sí. Y esa cercanía normalmente debe ser la cercanía con la materia en cuanto a la enseñanza, ¿verdad? Entonces, la enseñanza, si la enseñanza es buena, yo creo que el alumno ya absolutamente todos nos acordamos del profesor y decimos, él enseña muy bien. Entonces, y se preocupa por sus alumnos, quiere que mejoremos. Entonces, esas son las opiniones que se tienen normalmente de un buen docente. Sí. Y esa opinión ustedes recibirán cuando escuchemos los comentarios por ahí. Bueno. Así será, profe. Sí. Es bueno tener la actitud positiva. Dentro del diseño también curricular y a nivel más de empresa se habla de la planeación estratégica. ¿Qué es un plan estratégico? Uno de ustedes me podría adelantar en qué puede consistir el plan estratégico. O si alguien trabaja en una institución, conoce su plan estratégico. Tengo entendido que la mayoría cuando trabaja ya tiene, si bien no es una función docente. Pues Permiso, profesor. Adelante, Julio, adelante. El plan estratégico, profesor, generalmente es el plan trazado ya para un periodo, por decirte, de un año. Sí, Entonces ahí uno cuando, antes de empezar, inclusive generalmente en noviembre, diciembre, en las empresas privadas ya se hace el plan estratégico del año siguiente. Muchas veces los planes estratégicos van más allá de solamente un año, sino se proyecta por 5 años para ver qué se puede hacer hoy, ver lo que se puede hacer en el futuro.
Sí, Generalmente eso es el plan estratégico de las empresas, doctor. Y ese plan estratégico se lleva en casi todos los ámbitos también del conocimiento. Gracias, excelente, profe. excelente. Así mismo, ¿eh? Entonces, una persona que se postula por ejemplo, para una institución se tiene que interesar por el plan estratégico, su contenido. A ver, ¿qué es lo que comúnmente encontramos dentro de un plan estratégico? Y generalmente están fijadas en las paredes de una institución, la oficina, en dirección, en secretaría, Eso no es la misión, la visión, profe. la misión y la visión. Misión, Excelente. visión, ese es, ¿verdad? Sí. Ah, Entonces ustedes que son inteligentes y cuando se postulan para una institución, de antemano ya pueden revisar si está publicada la misión y la visión. Y su ofrecimiento de trabajo, ustedes lo van a hacer en su presentación ya de acuerdo a la misión y la visión de esa institución. ¿Y qué director, por ejemplo, le va a rechazar a ustedes diciendo que ustedes ya estaban haciendo el discurso que va a favorecer? Porque cuando uno se ofrece no tiene que hacer en términos de mi satisfacción personal, sino los beneficios que yo voy a llevar a la institución con mi trabajo. Que eso es pensar en conjunto. Porque si el yo, aporte a la institución. claro, porque en la entrevista de trabajo le va a decir, ¿por qué quieres trabajar en este lugar? Y si yo digo, porque Sí. quiero para mi casa, quiero para comprar mi libro, quiero estudiar mi doctorado, entonces soy muy egoísta. Lo que puedo decir es que yo tengo una formación importante y estoy seguro que voy a dar un aporte muy significativo para que la institución se siga manteniendo en el sitial donde ya se encuentra y para que esto pueda ser sostenible, ¿verdad? Entonces, hablo en términos de la institución, porque yo soy institución en ese momento, no soy persona, porque yo tengo que trabajar para una universidad en este caso, ¿verdad? Y son aspectos que muchas veces hace que el director, por ejemplo, el que elige, pueda tener su opinión respecto al que se presentó para un concurso. Esas son enseñanzas que ustedes ya saben y si por ahí no sabían, para que puedan también considerar. Yo les digo que funciona. Elementos conceptuales del diseño curricular, tenemos acá el análisis sectorial. El, siempre es importante la contextualización de una realidad. Los resultados de aprendizaje esperados, siempre, no es porque yo voy a enseñar por enseñar nomás, sino dentro de un plan, tenemos que hacer todo el proceso. La selección de contenidos, como hay tanto contenido, hoy día se hace necesaria esa labor de que tenemos que ser capaces de seleccionar la estructura curricular, de qué se compone o de qué se debe componer, y la evaluación del currículum también que ya habíamos dicho. Bien, en este caso nosotros tenemos que revisar lo que es la planeación, planeación estratégica, que evidentemente también viene eso del plan así general. Cuando se habla del perfil de ingreso, también tenemos que mencionar el perfil de egreso, porque no sabemos si nuestra educación media nos puede garantizar el perfil de ingreso para la educación superior hoy día. O se tiene que hacer sí o sí una nivelación. Por ejemplo, el tema de los cursillos de ingreso en las nacionales se hace porque no hay lugar para todos, no porque no están preparados los estudiantes de la educación media. Pero en una institución privada, por ejemplo, cuando se hace nivelación para medicina, por ejemplo, ahí sí ya se enfoca porque se necesita tenerlo una regularidad como para que uno también pueda entender lo que pasa en el primer semestre, como para que también se pueda proyectar a lo que representa el perfil de egreso de esa carrera. Entonces sabemos que la planeación o la planificación es demasiado importante en ese sentido. El, la planeación, entonces, estratégica como ya nos adelantó también el compañero,
Generalmente se fija en un término de 5 años, también para que haya tiempo de dar cumplimiento a lo estipulado. Y tenemos también este gráfico, lo que ya se dijo también, la misión y la visión. La misión dentro del diagnóstico, el tema de los objetivos, metas, acciones, que es lo que nos conduce entonces al contenido central de lo que se llama la planeación estratégica. Y lo que contiene esa planeación estratégica entonces tiene estos componentes y se hace un control si es que lo estamos cumpliendo. Si yo lo hablo de excelencia en mi visión, entonces siempre los proyectos menores tienen que orientarse hacia la excelencia. No es que los proyectos así de aula cuando se desprende de lo que es mi plan estratégico. Tiene que ser considerado en todo momento. Este de arriba entonces corresponde a lo que contiene una planeación estratégica y este de abajo sería, no se sabe, no hay un plan de trabajo, entonces va a ser muy difícil también de determinar a qué se refiere. Los elementos conceptuales de la planeación estratégica, vamos a encontrar acá la misión. Es una declaración que clarifica la esencia, la razón de ser y el propósito de la organización. Que así en términos realistas se escribe y se publica o se pone dentro también a la vista de la gente, que tanto interno como externo. Y la visión incluye una perspectiva hacia el largo plazo, porque implica expresar lo que se proyecta que la organización será en el futuro, aunque se enuncia en términos concretos. Un poco también la filosofía que aspira a alcanzar, y siempre también un poco utópico, de una institución, en este caso educativa. Los diagnósticos de estado de la organización, la condición de ser, del cómo estamos, siempre es también importante preguntarnos muy frecuentemente. No esperar un año que termine para evaluar si estamos cumpliendo o no, sino con la ayuda de todos. ¿Por qué lo mencionamos esto? Porque la labor docente muchas veces no tiene que, o sea, que no tiene que limitarse solamente en ir a entrar a clase y salir de la clase, sino también manejar esto, porque en torno a esta dinámica también yo tengo que plantear mi enseñanza, aprendizaje con los estudiantes. También incluye esto los objetivos de la organización. Evidentemente es lo que acabamos de decir. La identificación de metas y recursos disponibles de la organización. ¿Con qué yo puedo disponer como para generar un proyecto? ¿O qué puedo trabajar? Entendemos que hay instituciones con recursos limitados, hay otros que no habría ningún inconveniente, entonces todo eso se tiene en cuenta en la elaboración también del plan. La elaboración del plan estratégico, el seguimiento del plan estratégico, así como también ya anticipamos. Entonces todo eso son importantes dentro de este proceso que se llama acompañamiento, tanto teórico como práctico, que se pueda también ejecutar en un periodo largo, ¿verdad? Son 5 años, pero también en ese lapso ya se puede hacer las revisiones. Si algo no está ajustado a la realidad, también se puede ir ya revisando. Este otro documento que ustedes tienen a disposición, Teorías Pedagógicas Contemporáneas. Y solamente una parte que quiero compartir con ustedes. Es un documento interesante, habla de teoría contemporánea del aprendizaje, paradigma constructivista, paradigma crítico-social, paradigma ecológico contextual. De fácil lectura, tiene letra grande, entonces también habla de paradigma en cuanto a teorías, valores, creencias, hipótesis, leyes, interpreta y explica la realidad y guía el accionar y toma decisiones. Porque fuera de lo que dijo Kuhn, el paradigma, o sea que no hay institución que no tenga un paradigma, que no tenga un norte, que no tenga una interpretación de la realidad. Y esa interpretación de la realidad yo tengo que también estudiar.
para que lo que yo haga en mi práctica pueda ir en concordancia a lo que representa la institución. A ver, Maya. Sí, justamente, profe, ahora que estás proyectando lo del paradigma, yo trabajo en una institución jesuita y justamente a nosotros los que estamos ingresando recién a la institución nos habla de el paradigma pedagógico ignaciano, por ejemplo, Sí, ¿verdad? Ellos nos ayudan a ver justamente las teorías, los valores, las creencias que tiene ese paradigma. Y es un paradigma que se utiliza no solamente acá en Paraguay, sino que en todas las instituciones jesuitas dentro del mundo por ahí. sí, Entonces nosotros estamos como aprendiendo también eso. exactamente. Y hay veces que tiene, o sea, que en realidad tiene todo, de todo un poco, la parte ética, la parte profesional, profesional en el sentido de la licenciatura, como también en sentido de la buena costumbre que tenemos con en la demostración con los estudiantes, por ejemplo. Entonces, esto se desarrollan de esta manera, lo que son paradigmas educativos: conductista, cognitivo, ambientalista, constructivista, crítico social, positivista e interpretativo. Resulta muy importante manejar el contenido teórico como para que uno también pueda identificarse. Porque así también, como sabemos, muchas veces nos dicen que somos constructivistas sin que nosotros sepamos qué significa constructivismo. O sea, podemos saber la definición, pero en esos casos el paradigma o el enfoque no se limita en la definición. Hay un antecedente, hay un hecho en sí y hay una proyección. Incluso llega un momento, allá por la década de los 90, nos hacen renegar por el conductismo, sin enseñarnos ninguno de los dos, que el constructivismo en la práctica cotidiana del docente. Si no solamente sabemos su definición, ¿por qué el conductismo nosotros decimos que no es bueno? Porque no nos enseñó en forma completa. Nos enseñaron que el constructivismo, así también como la democracia, es la salvación, y nos hace renegar o se sataniza la otra corriente. Hoy día nosotros, si pensamos bien, vamos a encontrar que tanto el conductismo como el constructivismo puede ser útil si es que se sabe aplicar. Y todos los paradigmas, todos los enfoques son importantes. Depende mucho también de la asignatura que uno enseña, para que también pueda usar en un momento dado el crítico social. Eh, por ejemplo, si enseño matemáticas no puedo apartarme del positivismo. Y también la parte interpretativa, por ejemplo, cuando enseño filosofía, cuando enseño investigación. Todo eso tiene relación con nuestra tarea cotidiana. ¿Tiene alguna observación de esto? Ninguna, profe, así como dijiste, a nosotros los docentes prácticamente nos hacen odiar el conductivismo. Entonces, siempre como nos meten mucho a lo que es el constructivismo y como vos dijiste, si es que se fusiona bien, se puede llegar a inclusive mejores resultados. Claro. Lo que a nosotros nos compete hoy día es el revisionismo. Es como cuando alguien habla mal del otro. Yo no me puedo guiar por esa referencia porque tengo que saber qué tipo de relación tiene esa persona con la otra, para que me hable bien o mal. Entonces, yo tengo que hacer mi propio campo de investigación. Lo mismo pasa en estos casos que yo puedo decir, yo soy constructivista, yo soy muy liberal, lo decimos a veces, pero tenemos que observar nuestra práctica si realmente se ajusta la teoría con la práctica y a partir de ahí avanzar. Tenemos un modelo
de diseño curricular, un modelo CONACYT de una universidad privada, diseño curricular de la cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad. Solamente para ver los componentes. Tiene la presentación, el cuerpo docente, destinatarios, requisitos de matriculación, sería el perfil de ingreso, objetivos, hay objetivo general, objetivos específicos y también objetivos curriculares. La concepción curricular, es importante eso que hablábamos recién, puede ser concepción, puede ser enfoque, puede ser paradigma. La fundamentación filosófica, la investigación como proceso formativo, o sea que estos son componentes de esto también que aspira a formar con este programa una institución. La modalidad de trabajo, compromiso y requisitos, y los contenidos, módulos y contenidos, que va de enero a septiembre. Acá se desarrollan los contenidos, las actividades, bibliografía, tarea, el trabajo final integrador. Y se describen los módulos. Sistema de calificaciones, requisitos de certificación, duración y carga horaria, tiene 250 horas. Sería una capacitación. Esto es equivalente a un diplomado. ¿Qué yo le decía acerca del diplomado? Y este es un diseño curricular, es un ejemplo de diseño curricular. ¿Por qué no conviene seguir un diplomado en Paraguay? A ver si recuerdan lo que le dije. La ley 4995, dentro del proceso de formación de posgrado, menciona 4 posibilidades. La ley 4995. Capacitación, especialización, maestría, doctorado. No menciona diplomado. O sea, dentro de lo que habilita el CONES hoy día, no tenemos diplomado en Paraguay. Ahora, yo no le puedo pues, decir no estudien cuando tengan su diploma, justamente que el diplomado, puede ser que haya inconveniente en el sentido de poder validar, poder registrar el documento, porque no está contemplado dentro de lo que estipula la educación superior en el Paraguay. Esa es la razón. Y muchas universidades, privadas especialmente, lanzan la promoción de un diplomado. Y suena elegante. Bueno, es lo mismo, porque así juegan el marketing. Te dicen carrera acreditada, pero nosotros sabemos qué significa acreditación. O sabemos su definición, pero ¿qué implica? ¿Qué contenido tiene? ¿Cómo yo puedo profundizar eso? Y si me dicen, está garantizada por la calidad. ¿Y qué es la calidad? Entonces, una pregunta tras otra tiene que venir cuando estamos en educación superior, porque tenemos que ser criteriosos. Y si yo sé que no contempla la ley general de la ley de educación superior el concepto diplomado como práctica, entonces yo al menos no me quiero arriesgar. Si pienso en mi formación y eso no contempla posibilidad de ir a un concurso, por ejemplo, sí, no hay ningún inconveniente. Porque me va a formar. También categórico. Este es un documento también que nosotros ya conocemos, Modelo Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Justamente la palabra acreditación que está acá. ¿Cuál es la institución que acredita?
¿Y cuál es la institución que habilita un programa, un proyecto académico? ¿Cuál es la institución que habilita y cuál es la institución que acredita? Habilita no es la ANEAES y acredita es la CONES, profe. A ver, otra opinión. Casi, Al Mayra. revés, profe. Al Al revés, revés, profe. Inés. Adolfo, adelante. En realidad, el que habilita la carrera es el Congreso. A través de una ley se habilita la universidad. La universidad. Y la carrera habilita el CONES. Sí, Y la ANEAES le da una acreditación que es como una certificación, tipo una ISO 9000 más o menos, como para aplicar en sí. palabras rápidas. Expresión de calidad, ¿verdad? En un... Claro. Que una calidad no es sostenida, sino una calidad que tiene su plan de mejora siempre. Juan. Así mismo se va ayornando, se va adecuando a los cambios a nivel regional, a nivel mundial, Sí, nuevos paradigmas en la educación, y así va. así mismo. Entonces, eso es importante que tengan claro ustedes también. La habilitación y la acreditación. Y el otro punto importante que sepan, cuando la carrera está habilitada, no, usted no tiene que desanimarse cuando se le dice no está acreditada. Porque en realidad no todas las carreras tienen la obligación todavía de ser acreditadas acá en Paraguay. Hay carreras que sí están obligadas, como el área de salud, por ejemplo, porque es necesario y tiene que ser así. Con todo eso tenemos otro problema de títulos falsos, por ejemplo, en diferentes ámbitos. Porque todavía no hay un registro del estudiante que pueda garantizar lo que realmente hizo su proceso, como para llegar a la educación superior y su promoción. Por eso hay que ser celoso de eso. Entonces, este glosario yo le voy a dejar para revisar los conceptos, porque o sea que fuera de lo que podíamos usar como contenido en nuestro cuestionario, que también forma parte del cuestionario, es para el momento práctico que ustedes necesitan también tener en caso que no lo hayan tenido todavía o no lo tengan todavía. Manejar los términos que tienen que ver con la educación superior. Y este glosario de la ANEAES, entonces, que nos va a permitir revisar y entender un poco más también en qué consiste. ¿Alguna consulta? No, profe. Bien, entonces se van a quedar conmigo los que tienen dificultad y nosotros nos reencontramos el siguiente sábado, 9 horas, con la última clase ya. Muchísimas gracias por su participación. Profe, Sí, profe, una consultita, lo del examen, nomás te quería preguntar cómo haríamos. Dijiste que sería un trabajo final que tenemos para entregar otra vez la semana, ¿verdad? sí. La unidad 4 ya no tiene así específicamente como un trabajo de proceso, pero la prueba, según lo que nos estipula la facultad, también se pone en la fecha. Y el contenido de la unidad 4 va como prueba final. Llamado 1, llamado 2. Ya, y tenemos la semana para entregar así, del sábado hasta la semana otra vez. No, en ese caso va a ser solo un día. Un solo viernes, un solo sábado, porque es un horario que estipula la facultad. Primer Ya, llamado, segundo llamado. seguimos con la temática de preguntas tipo selección múltiple, ¿verdad? La misma forma que estamos trabajando. Es un cuestionario más. Perfecto. Sí, así Te mismo. agradezco, profe. Sin problema. Gracias a ustedes. Seguimos las Gracias, órdenes. profe. Gracias. Nos vemos Chao, el chao. sábado. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, Gracias, profesor. profe. Buen fin de...